Oktar murió despacio. Tardó 8 días. El comandante había bromeado una vez, en Darendara, ¿o fue en Folion? Gaunt lo había olvidado, pero sí recordaba sus palabras. No será la guerra la que acabe conmigo. Serán estas malditas celebraciones de victorias. Se encontraban en una sala repleta de humo, rodeados de regocijados ciudadanos y de flameantes estandartes. La mayoría de los oficiales Hirkans estaban borrachos, aunque aún se mantenían en pie. El sargento Gurs se había quedado en ropa interior y se había encaramado en la estatua de águila bicéfala imperial del patio para colgar de ella los colores de los Hirkan. En las calles había una algarabía de gritos, claxons de coches y petardos. Folion. Sí, fue en Folion. El cadete Gaunt había sonreído. Reído probablemente. Oktar, empero, era especial en algo. Siempre tenía la razón y aquella vez no había sido una excepción. La instrumentalidad de la congregación de los mundos de Hilatus se había librado de la salvaje amenaza de los orcos tras 10 años de matanzas continuas en las lunas gilatanas. Oktar, con Gaunt a su lado, había dirigido el asalto final contra los búnkeres de guerra orcos en el cráter Tropis 9, desbaratando el último intento de resistencia de la brutal comitiva del caudillo Elgos. Oktar había plantado personalmente el asta del estandarte imperial en la blanda tierra gris del fondo del cráter, atravesando el cráneo de Elgos, previamente abierto por una explosión. Luego, allí, en la ciudad colmena gilatana de la capital del Decimus, los desfiles de victoria, el júbilo de las bandadas de ciudadanos, las inacabables celebraciones, la ceremonia de entrega de medallas, la bebida, el veneno. Había sido un acto astuto para tratarse de orcos. Como si hubieran advertido lo insostenible de su posición, los orcos habían envenenado las reservas de comida y bebida durante los últimos días de su ocupación. Los catadores oficiales habían olido todas las botellas, todas menos aquella botella suelta. El ayudante Brob había encontrado el anaquel de vinos añejos la segunda noche de las festividades, escondido en una caja de las estancias del palacio que Oktar había ocupado como sala de esparcimiento para sus oficiales. A nadie se le había ocurrido pensar que 8 habían muerto ya, incluido Brob, cuando alguien se dio cuenta. Habían muertos en cuestión de segundos, echando espumarajos, aquejados de convulsiones. Oktar había tomado solo un sorbo de la copa cuando se propagó la alarma. Un sorbo. Eso, sumado a la constitución de hierro de Oktar, lo mantuvo vivo durante 8 días. Gaunt estaba en el cuartel de detrás del palacio central de la ciudad colmena, poniendo orden a una refriega de borrachos, cuando Tannhaus los avisó. No se podía hacer nada. El 8º día, Oktar era un pellejo con huesos, pálido recuerdo del ser robusto que fue. Los médicos salieron de su habitación sacudiendo con imponencia la cabeza. El olor a descomposición era casi insoportable. Gaunt aguardaba en la antesala. Algunos de los hombres, algunos de los más aguerridos Hirkans que le habían sido dado a conocer, lloraban sin disimulo. «¿Quiere ver al chico?», dijo uno de los médicos al salir conteniendo las arcadas. Gaunt penetró en la tibia y repugnante atmósfera del dormitorio, encerrado en un campo de suspensión prolongador de vida, rodeado de lámparas y cuencos donde se quemaba incienso. Oktar se encontraba con toda evidencia a pocos minutos de la muerte. «Ivran». La voz era como un suspiro, insustancial como el humo. «Comisario». «Déjate de ceremonias. Eso ya queda atrás. Nunca debí dejar que las cosas acabaran así. Te he tenido esperando demasiado tiempo». «¿Esperando?» «La verdad es que no podía soportar la idea de perderte. A ti no, Ivran. Eras un soldado demasiado para desprenderme de ti y ponerte en el escalafón de la promoción. ¿Quién eres?».
Gaunt se encogió de hombros. El hedor le constreñía la garganta. Cadete Ibram Gaunt, señor. No. A partir de ahora, eres el comisario Ibram Gaunt, nombrado in extremis por tu antecesor, para que cuides de los regimientos Hirkan. Ve a buscar un escribiente. Debemos dejar constancia de mi autoridad en este asunto y de tu juramento. Oktar se mantuvo con vida 17 minutos a fuerza de voluntad, mientras localizaban un escribiente del Administratum y se celebraba la pertinente ceremonia de prestación de juramento. Falleció aferrando las manos del comisario Gaunt con sus huesudas garras, resbaladizas por el sudor. Ibram Gaunt se quedó aturdido, vacío. En su interior se había desgarrado algo que se había visto arrojado fuera de sí. Cuando salió con paso inseguro a la antesala, no advirtió siquiera el saludo que le dispensaron los soldados. No eran tanto los tambores lo que realmente se le hacía insoportable a Korvac, sino el ritmo. No tenía ningún sentido. Aunque las notas eran el sonido normal del tambor, el retumbar se producía de manera esporádica, como los latidos fluctuantes de un corazón, superpuestos y soncopados. Los bombardeos seguían, omnipresentes como antes, pero ahora, a medida que se aproximaban a donde se originaban el ruido de los tambores, este se superponía incluso a las explosiones que resonaban más allá de las trincheras del frente. Korvac sabía que sus hombres estaban asustados antes incluso de que el sargento Curral se lo dijera. Por el canal, el sargento de reconocimiento Cole regresaba en dirección a ellos. No había recibido la señal de ponerse la máscara y tenía la cara cansada, matizada de verde. En cuanto vio a los miembros de su compañía con el respirador puesto, se apresuró a calarse su capucha antigas. «¡Informe!», exigió sin dilación Korvac. «Más adelante se abre el terreno», dijo Cole a través de la máscara con la respiración afanosa. «Al frente hay extensas zonas fabriles. Hemos cruzado sus líneas para entrar en el centro de ese sector del cinturón industrial. Pero he oído los tambores. Suena como si fuera, no sé, millares. Seguro que atacarán pronto. Pero, ¿a qué esperan?». Korvac asintió y siguió avanzando, animando a sus hombres a seguirlo. Pegados a las paredes de las trincheras, encorvados, estos se desplazaban formando equipos de tiradores que apuntaban por encima de la cabeza del oficial que les precedía. La zigzagueante angostura de la trinchera desbocó en una amplia hondonada con muro de piedra que daba a una pendiente más allá de la cual se alzaban unas colosales naves industriales. El retumbar de los tambores, el incesante y descompasado latido, se difundía ahora por todas partes. Korvac ordenó con un ademán que avanzaran 2 pelotones de tiradores, uno por cada flanco. Drail iba por la derecha y Lucas por la izquierda, mientras que él mismo permanecía en cabeza. La pendiente era pronunciada y resbaladiza por el agua. Por pura necesidad, tuvieron que preocuparse más de mantenerse en pie durante el descenso que de mantener las armas en posición defensiva. La zona que rodeaba las naves estaba solitaria y expuesta, sintiendo que corrían peligro. Korvac indicó a sus hombres que prosiguieran. Tras descender la cuesta, los soldados formaron una amplia falange que cubrían a Drail por un lado y Lucas por el otro. El estruendo de los tambores era ahora más intenso, que hacía vibrar los duros lentes de plástico de las máscaras y sus pecheras. Korvac cruzó a la carrera la explanada con 8 hombres que lo acompañaban,
cubriendo los 4 puntos cardinales. El sargento Grell fue con otra docena de soldados detrás, mientras Korbeck llegaba a las naves. Se volvió y vio que sus hombres mantenían la formación, aunque se inquietó al advertir que Dryle se quitaba un instante la máscara para enjuagarse la cara con el dorso del puño. Era consciente de que experimentaba cierto malestar por la desafortunada herida recibida, pero aún así le disgustaba la indisciplina. «¡Ponte ahora mismo esa condenada máscara!», gritó al soldado Dryle. Después, con 7 rifles láser cubriendo los ángulos, entró en la nave. El edificio, con tejado a 2 aguas, se estremecía con el sonido de los tambores. Korbeck apenas podía creer lo que veía. Allí se habían dispuesto miles de mecanismos de confección artesanal, motores rotatorios y pequeñas turbinas giratorias que en un sentido o en otro accionaban palancas que golpeaban con palillos de tambor unos cilindros de todas las formas y tamaños, provistos de cuero tensado. Korbeck no quiso pensar de dónde provenía ese cuero. Lo único de que tenía conciencia era del sincopado e irregular martilleo de las máquinas simuladoras de tambores que habían dejado allí los infieles. No había ninguna pauta en su percutir. De hecho, Korbeck abrigaba el temor de que sí la hubiera, pero que él no estuviera lo bastante fuera de sus cabales para percibirla. Una inspección más detallada del edificio reveló que estaba vacío, y al examinar las otras naves descubrieron que estaban también llenas de aquellas máquinas que sonaban como tambores. En total eran 10.000, 20.000 tambores, de todas las formas y tamaños, que palpitaban como deformes corazones aquejados de arritmia. Los hombres de Korbeck se concentraron en torno a las naves para protegerlas y se colocaron en tupida fila defensiva. Korbeck sabía, no obstante, que estaban asustados y que se les hacían intolerables los persistentes ritmos que palpitaban en el aire. Llamó a Skunley, que se presentó con su pesado lanzallamas apestado a aceite y goteando combustible, y señaló la primera de las naves. «El sargento Grell te cubrirá con un pelotón», dijo al encargado del lanzallamas. «No tienes por qué estar pendiente de un ataque por la espalda. Quema todos estos agujeros infernales uno por uno». Skunley asintió y se tomó un momento para ajustar una junta de su ennegrecida arma. Luego se encaminó a la primera puerta mientras Grell formaba un destacamento para cubrirlo. Skunley alzó el lanzallamas y su dedo se puso blanco al apretar el gatillo. Se produjo un latido, un único latido. Por espacio de un instante increíble, todos los descompensados ritmos de los tambores mecánicos sonaron a un tiempo. La cabeza de Skunley estalló. Cayó como un saco al suelo y el impacto de su cuerpo y el espasmo de su sistema nervioso mantuvo la presión sobre el gatillo del lanzallamas. La ardiente llama siguió brotando en forma de implacable arco que primero quemó el pórtico del bloqueo y luego giró como el rayo para incinerar a 3 de los soldados que le cubrían la espalda. Los desdichados lanzaron alaridos moviendo como aspas las extremidades mientras los engullía el fuego. El pánico cundió entre los hombres, que se despergaron sin orden ni concierto. Korbeck masculló una maldición. De un modo u otro, en el momento de su muerte, el dedo de Skunley había bloqueado el gatillo del lanzallamas, que sujeto a un cable flojo bajo el cadáver, se agitaba de un lado a otro al igual que una serpiente que vomitara fuego. 2 soldados más se vieron atrapados por su aliento y luego 3 más. En el suelo de cemento enlodado, dejaba grandes cicatrices cónicas. Korbeck se lanzó al suelo contra la pared de la nave justo antes de que las llamas barrieran a su lado. Se desvanaba tratando de pensar, pero las ideas se formaban con mayor lentitud que se ejecutaban los actos. En su mano apareció una granada, que preparó con un tirón del pulgar. Abandonó su refugio de un salto y gritó a cuantos pudieran oírlo mientras arrojaba la granada sobre el cadáver de Skunley y el oscilante lanzallamas. La explosión, catastrófica, incendió los tanques que había justo detrás. Unas llamaradas al rojo surgieron con violencia por la puerta de la nave y levantaron la parte frontal del tejado. Sobre los restos irreconocibles del soldado Skunley cayeron fragmentos de piedra triturada. Korbeck
Como tantos otros, se vio propulsado al suelo por la ardiente onda de la explosión. Agazapado en una zanja próxima, el sargento de reconocimiento Emcol había evitado lo peor de la deflagración. Él había reparado en algo que Corbett no había advertido. Pese a que el continuado latir de los tambores, de nuevo informe e irregular, era muy difícil concentrarse. Él sabía lo que había visto, sin embargo. Skunline había sido disparado por detrás por un rayo láser que le había incidido en la cabeza. Con su propio rifle en los brazos, se puso a inspeccionar para tratar de detectar el origen del ataque. Sería un francotirador seguramente, un componente de la guerrilla infiel que acechaba en aquel territorio en disputa. Todos los hombres estaban tumbados boca abajo, protegiéndose la cabeza con las manos, todos salvo el soldado Drail, que se ponía en pie sosteniendo el arma con holgura, con una sonrisa en el semblante. ¡Drail!, gritó Emcol al tiempo que salía de la oquedad. Drail se volvió hacia él con una lechosa expresión de vacío en los ojos. Luego empuñó el rifle y disparó. Emcol se arrojó al suelo, pero el primer disparo le abrazó la espalda y le rompió el correaje. Tras dejarse caer en la zanja, notó un dolor sordo en el hombro, recubierto ya de ampollas. No había sangre. El fuego láser cauterizaba cuanto tocaba. Sonaron gritos impregnados de pánico, un pánico más acusado que antes, chillando con un extraño tono escalofriante. Drail se volvió y mató a los dos fantasmas que tenía más cerca con tiros de bocajarro en la nuca. Mientras otros se afanaban por apartarse, puso el rifle en posición automática y los abrazó. Dio muerte a 5 más, y a estos siguieron 2. Corbett se levantó a toda velocidad, horrorizado por lo que veía. Se apoyó el rifle en el hombro, apuntó con cuidado y disparó a Drail en el pecho. Drail tosió y se echó hacia atrás con los pies y las manos propulsados hacia adelante, en una posición casi cómica. Se produjo una pausa. Después Corbett se adelantó y lo mismo hicieron Emcol y la mayoría de los otros, excepto los que se pasaron para intentar ayudar a las víctimas de Drail que aún seguían con vida. «Porfet», musitó Corbett mientras se aproximaba al cadáver del guardia muerto. «¿Qué demonios pasa?». Emcol no respondió. Se precipitó hacia Corbett con varios briosos saltos y lo aplastó contra el suelo. Drail no estaba muerto. Debajo de su piel rebullía algo insidioso y espeluznante. Se levantó, primero hasta la cadera y después sobre los pies. Cuando se halló de pie, su estatura doblaba la de un humano y su uniforme y piel reventaron para dejar cávida la estructura esquelética que se retorcía y crecía, transmutándose en su interior. Corbett no quiso mirar. No quería ver aquel ser huesudo que surgía de la carne de Drail. De esta manaba fluido y una sangre acuosa mientras la infección del caos daba vida a algo dentro de sí. Algo que se abrió paso, rasgándola entre los despojos que antes lo albergaban. Drail, o lo que antes había sido Drail, los miró de frente. Era una enorme y grotesca forma esquelética de 4 metros de altura cuya osamenta parecía ser producto de la soldadura de delustradas piezas de acero. La cabeza descomunal estaba rematada con unos relucientes cuernos que giraban de modo irregular. Chorreando aceite y sangre y otros inmemorables fluidos, los miraba como si sonriera. Volvía la cabeza a la derecha e izquierda, como si refocilara en la carnicería que estaba a punto de producirse. Corbett se percató de que, pese a que se había desprendido de toda tela y carne de Drail, aquella monstruosidad llevaba todavía su placa de identificación. La bestia alzó sus grandes garras metálicas y lanzó un chillido. «¡Pónganse a cubierto!», gritó Corbett a sus aterrorizados hombres, que corrieron a refugiarse en todos los recovecos y grietas que pudieron encontrar. Corbett y Emcol
se introdujeron en una alcantarilla. El sargento estaba temblando. En el mismo húmedo canal de drenaje, Korbeck vio al soldado Melier, que llevaba el lanzacohetes de la compañía. El hombre estaba petrificado por el miedo. Korbeck se deslizó hasta él por entre el fétido caldo e intentó quitarle el lanzacohetes que llevaba al hombro. Melier estaba demasiado rígido y aterrorizado para soltarlo. «Emcol, ayúdame, por Fed», pidió Korbeck forcejeando con el arma. Por fin se hizo con ella. La tenía en sus manos, notando que no dominaba por falta de familiaridad su peso. Una breve inspección le indicó que estaba cebado y a punto. Entonces sobre él se cernió una sombra. La bestia, que ya no era Drail, se hallaba a 2 pasos, lanzando un susurro de júbilo a través de su roma dentadura equina. Korbeck cayó de espaldas e intentó apuntar el lanzacohetes, pero este le resbalaba en las manos a causa de la humedad. Él mismo resbaló en el fango de la alcantarilla. «Sagrado emperador», se puso a murmurar, «líbranos de la oscuridad del vacío. Guía mi arma en tu servicio, sagrado emperador. Líbranos de la oscuridad del vacío». Presionó el gatillo y no ocurrió nada. La humedad atascaba los deflectores del mecanismo de disparo. La criatura se inclinó hacia él y con sus dedos metálicos lo agarró por la túnica. Luego lo levantó y lo sacó del canal, colgando de su brazo. Los deflectores no estaban ya obturados, sin embargo, de modo que cuando apretó el mecanismo de gatillo, el proyectil fue a dar en la cabeza de la bestia desde una distancia mínima. La explosión arrojó a Korbeck 20 metros más allá, sobre un montón de lodo y escoria. El lanzacohetes pasó rozando por encima de aquella masa. Decapitada, la obscena criatura se tambaleó un momento y luego se desplomó en la alcantarilla. El sargento Grell acudió con una docena de hombres que había conseguido sustraerse a su estado de pánico mediante maldiciones y sarcasmos. Desde el borde de la alcantarilla, dispararon los rifles láser contra el esqueleto que aún se agitaba. Al poco, la escultural forma metálica de la bestia quedó reducida a metralla y escoria. Korbeck siguió mirando un momento. Después se volvió boca abajo y se quedó postrado. Ahora sí lo había visto todo, y no lograba ahuyentar la idea de que había sido culpa suya desde el principio. Drail se había contaminado con el fragmento de aquella condenada estatuilla. «Domínate», se dijo. «Los hombres te necesitan». Los dientes le castañeteaban. Rebeldes, bandidos, hasta los repugnantes orcos podía tolerar. Pero aquello... El bombardeo proseguía arriba y también tras ellos. A corta distancia, los tambores mecánicos continuaban dispersando su entrecortado mensaje. Por primera vez, desde la caída de Tanith, agotado hasta lo indecible, Korbeck sintió que se le saltaban las lágrimas.